Buenas noches, queridas y queridos asistentes. Mi nombre es Claudia Elgueta y soy la secretaria del Departamento de Género y Salud del Coldent. Sean por favor todos muy bienvenidos al penúltimo lunes de la iniciativa de Marzo se escribe con M de Mujer, que busca sensibilizar sobre distintas temáticas a través de capacitaciones y testimonios inspiradores del rol de la mujer en la sociedad. Estamos primero que nada muy contentos como departamento por el resultado y el impacto de estas actividades que hemos preparado con mucho cariño y convicción para todas y todos ustedes. El día de hoy tendremos una charla muy interesante sobre violencia obstétrica y ginecológica bajo la moderación del Comité de Equidad de Género, Diversidad e Inclusión del Regional Concepción, a quienes nosotros queremos primero que nada felicitar de corazón por ser las primeras en llevar la iniciativa al Coldent de levantar temas de género que afectan transversalmente a nuestra profesión y bueno, y en nuestra vida en general. Y también agradecer el apoyo que siempre nos han brindado para luchar en conjunto en estos temas tan trascendentales que son el género e inclusión en salud, y así demostrar que todos somos muy importantes. Los dejo entonces con su vicepresidenta, la doctora María Paz Fariña. Muchas gracias. Gracias, Clau. Bueno, nosotros también agradecer de regreso el apoyo del Departamento de Santiago, el Departamento de Género y Salud. Nosotros somos un grupo de alrededor de 10, 11 colegas que en realidad nos juntamos espontáneamente para levantar temas de género y como contabas tú, después nos fuimos como abriendo a otro tipo de inclusión y diversidad y estamos súper motivadas en seguir haciendo cosas. Hoy quisimos invitar a Loreto, que es ginecóloga obstetra de la Clínica Indisa, porque el tema, y en el mes de la mujer, nos encontramos que había mejor tema que el de la violencia obstétrica y ginecológica, que es un tema que todas hemos pasado por esto, o sea, desde chicas, es parte de, de nuestra revisión técnica, y miles no es una consulta ginecológica, tenemos muchas, y los que somos mamás tenemos muchas historias de violencia obstétrica y ginecológica que quizás no tenemos tan internalizado que sean así. Así que nada, agradecer a Loreto, que es la ginecóloga obstetra de la Clínica Indisa, que es feminista, que participa con Ginecólogas Chile, levantando estos temas, educando a la población. Así que muchísimas gracias, Loreto, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y gracias por querer hacer como presente este tema que muchas veces se normaliza y minimiza. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Me pongo en compartir? Sí, dale nomás. Perfecto. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan, en que me pregunten, porque me gustan las presentaciones que son más como conversación y que son interactivas, ¿ya? Y si a la vez de repente hay algún término técnico, que no creo porque la presentación no está como muy técnica, que no entiendan, pero yo no tengo ningún rollo en que vayan como preguntando. El título de la presentación es violencia obstétrica y también voy a hablar un poquitito de lo que es la violencia ginecológica, que muchas veces van de la mano. ¿Qué es? Espérame, voy a correr esto. Espérame un segundo. Ahí sí. ¿Qué se conoce por violencia obstétrica? Se entiende por violencia obstétrica cualquier conducta por acción u omisión que realizada por personal de salud afecte al cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de procesos que son naturales. Esta es una definición de Graciela Medina de Argentina. Es una forma de violencia de género contra la mujer. De hecho, muchas veces se dice que es como la última barrera de la violencia de género. Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, expresando en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y la patologización de procesos naturales. Y esta puede ser física o psíquica. ¿Por qué a los profesionales de la salud nos da tanto miedo el término? A los profesionales de la salud no nos gusta en general este término, muchos incluso lo invisibilizan. De hecho, la presidenta del Colegio Matrona dijo que no existía la violencia obstétrica y es como una de las principales detractoras de este término y todo el movimiento que implica. Y a raíz de eso, la semana pasada o antepasada se formó como como un nuevo colegio de matronas que tiene otro nombre y son como la disidencia, y ahí están todos los que están con la violencia obstétrica y todo eso. Entonces, incluso dentro de las matronas mismas hubo un quiebre importante. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos muestra que no hacemos las cosas bien y que podríamos hacerlas mejor, que las mujeres no son un objeto, sino un sujeto, que tienen opinión y que las decisiones muchas veces, aunque nosotros tengamos el conocimiento, se toman en conjunto. Pero es una triste realidad que debe cambiar.
Empoderar a las mujeres, darles herramientas y conocimiento, su espacio y respeto por sus necesidades, tanto físicas como emocionales, les hace saber que deben ser cada situación, cómo debe ser cada situación y pedir lo que les corresponde en su embarazo, parto y puerperio. Y está todo el tema de la educación, de empoderar a las mujeres, porque ojalá a todas las pudiésemos atender a las condiciones ideales. En los hospitales públicos no es lo mismo que en una clínica. Y a la vez también importa mucho el equipo médico respecto al trato de la paciente, porque muchas veces pasa que las intervenciones o situaciones que se viven son las adecuadas, pero cuando no hay una adecuada entrega de información, cuando no hay un trato parejo, sino que asimétrico, ahí es cuando se rompe todo. Entonces es demasiado importante que muchas veces podemos actuar bien, pero si no hay una entrega adecuada de información, eso también es violencia obstétrica. Chile tiene un proyecto de ley de violencia obstétrica presentado por los diputados el 2 de octubre del 2018 y que antes de que partiéramos les comentaba que hoy lo trataron, o sea, como que lo impulsaron de nuevo la diputada Mix, mandaron un video las colegas ginecólogas y como que tenían unas tablas y quedaron después de pasar ciertos puntos, tirar el proyecto que se llama de parto respetado. Por ejemplo, el tema de parto respetado a muchos colegas también les genera como urticaria porque ellos dicen que todos los partos son respetados. Parten de esa base, de lo cual yo no estoy de acuerdo. Muchas veces también les gusta más el término de parto personalizado porque ahí implica que la mujer está siendo actor de lo que le está sucediendo y está participando de las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto que se presentó el 2018 y que hoy día mismo se trató de echar a andar de nuevo? Violencia obstétrica es una de las formas de violencia contra la mujer más invisibilizada y normalizada en nuestra sociedad, que era lo que habíamos comentado antes de partir, tanto por aspectos culturales, sociales, económicos y políticos. En tanto que en su invisibilización y naturalización, la que permite mantener en constante vulneración a las mujeres que reciban atenciones ginecológicas y obstétricas en nuestro país. Y hay otra ley que también está moviéndose harto, que es la ley Dominga, que tiene que ver con todo el proceso de duelo cuando hay abortos o cuando hay pérdidas gestacionales, como de tomarle el real peso y no decir así como, ah, tu guagua no tiene latido, porque hay todo un tema mucho más allá de eso, ¿ya? Y ahí Ginecólogas Chile también está participando. Yo no estoy en esa mesa, pero hay otra colega que está, que es la Andrea Bonjoven, y la idea es como ir generando cambios y ir generando ruido. Aquí vamos a hablar un poco de, se lo voy a hablar como someramente porque es bastante largo, pero qué es así como cuando hablamos de ejemplos de violencia obstétrica? Abandono, burlas, abusos, insultos, amenazas, malos tratos, coacción, violencia física o psicológica que se ejerce contra la mujer. El típico, ay, no te gustó tanto y ahora te quejáis, y comentarios que yo escuché cuando yo estudiaba. Hoy en día sería impresentable que eso sucediera, pero eso sucedía. Y en algunas partes quizás sigue sucediendo. Insensibilidad al dolor o enfermedades por parte de los sistemas médicos en dicho contexto. Por ejemplo, la analgesia es GES, por lo tanto, cada mujer que la pida debiese tener esa garantía garantizada, por decirlo de alguna manera. Distinto es aquella mujer que se prepara y logra tener un parto maravilloso, así como orgásmico, sin anestesia. Pero que una mujer pida y no se la den también es violento. Omisión o retardo de la atención oportuna ante una emergencia gineco-obstétrica. Manipulación o ocultamiento de la información cuando es solicitada por la mujer o su cercano en su entorno. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va progresando? Y que no se entregue la información. Eso es lo que yo les comentaba, que muchas veces las conductas que se toman no están mal, pero no se informa. Y ahí cambia todo radicalmente. Otra cosa importante, utilizar el caso clínico de una mujer sin su consentimiento, eso también es violencia. Abuso o negación de medicación cuando ésta lo solicita, a menos que aumente los riesgos materno y perinatales. Un ejemplo claro, la anestesia. Obligar a la mujer a parir en una posición que limite su movimiento, amarrada en la cesárea, antiguamente se amarraban, ¿ya? U otros sin justificación y consentimiento de la misma. Esto sería igualmente aplicable a todas las mujeres privadas de libertad. Casos famosos de presas que parieron, y hubo una presa mapuche muy famosa que parió en Grillá. Y aquí también entra algo que está empezando a hacer cada vez más ruido, que las mujeres paran en la posición de litotomía o ginecológica clásica, también cada vez se está considerando que es vulneración de los derechos. La idea es que la mujer tenga un parto en movimiento, se mueva como ella quiere, con ocultación intermitente de latidos y que ella finalmente decida cómo quiere tener su parto.
A mí me ha tocado muchas veces atender partos en posición vertical, pacientes en 4 apoyos y hay que tirarse al piso. O sea, y ahí uno no se le cae el título por tirarse al piso a atender un parto. Entonces también hay todo un tema de esta como verticalidad del trato médico-paciente. Aquí la cosa es horizontal. Y eso es lo que está cambiando. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Aceleración de un parto de bajo riesgo. Romper membranas, ¿cachai? Poner oxitocina si no es necesario. La maniobra de Christeller, que está proscrita, que es cuando se suben sobre la guatita de la mamá y aprietan para abajo. Episiotomía de rutina. La episiotomía de rutina cada día se está considerando más una mutilación. Yo he hecho episiotomía y me duelen, pero cuando las hago es por un expulsivo detenido, porque ojalá los latidos, a veces para hacer un forceps, incluso he hecho forceps sin episiotomía. Yo pedí que no me la hicieran y mi ginecólogo me trató de convencer de que era peor que, o sea, No, me dijo que era peor que si no me la hacía y al no. final, Lo que pasa, Brepa, es que la episiotomía es más fácil de suturar para nosotros. eso sí, eso me ¿Cachai? dijo que, El desgarro se va por cualquier lado, ¿cachai? Entonces es una cosa, es como lo mismo de que las mujeres tengan su parto en la posición clásica, es para comodidad de uno, mm, ¿cachai? Y en algunos lugares se está postulando que es una mutilación, ¿cachai? Entonces es demasiado importante. yo lo había leído, me había empoderado, lo solicité en un momento en parto, pero estaba todo tan encima que al final yo creo ¿Cachai? que di mi consentimiento bajo presión, digamos. Claro, es como cuando le preguntas a una mujer en pabellón si se va a esterilizar o no cuando no lo han conversado antes. ¿Cachai? Es como, ahí hay que aplicar el método Montessori y hablar las cosas antes. También la realización de prácticas y procedimientos potencialmente perjudiciales que no tienen ningún sustento específico para su uso rutinario frecuente. Por ejemplo, antiguamente los enemas, que se hacía lavado intestinal. No tiene ninguna validez. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa que es potente, que es la interrupción del embarazo o esterilización forzada no consentida por la mujer y realizada sin justificación médica. Antiguamente, por ejemplo, con las mujeres con síndrome de Down, o con alguna limitación de sus capacidades cognitivas. Se hacía mucha esterilización. En algún minuto se hizo incluso esterilización en mujeres VIH, sin consentimiento. Y hay un caso muy potente, que es lo que pasó en Perú bajo el gobierno de Fujimori, cuando esterilizó a muchas mujeres indígenas de manera forzada. De hecho, hace poco está preso, pero salió una condena mucho mayor a lo que lleva preso por todo esto. Entonces son cosas que lamentablemente uno cree que no suceden, pero suceden. Y a la vez, eh, pensando en lo que es violencia ginecológica, una mujer sin hijos que quiere esterilizarse y se lo niegan, que es cada vez más frecuente. Y es como, pero ¿cómo no vas a tener un hijo? ¿Pero estás segura? Y al final es una mujer adulta que tiene la decisión tomada. Algunos colegas incluso la envían al psiquiatra, como para que el psiquiatra les dé el pase si al final somos adultas y tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones. Barreras de acceso a la anticoncepción, lo que pasó en todo el tema de pandemia y de estallido social. ¿Cuántas mujeres se quedaron sin anticonceptivos porque los consultorios estaban o cerrados o estaban transformados en área COVID? Y ya entrando en el área como más chica, de lo más severo, todas estas píldoras mal rotuladas. Sí, Porque qué una heavy cosa, eso. hay como 130 embarazos que están como certificados que fue así, porque la mayoría de los anticonceptivos tienen 21 y 7 o 24 y 4 placebo. Entonces el problema es que aquí, dentro de las activas, habían placebo. Y se Mm. veían todas iguales de color, porque habitualmente hay colores distintos. Entonces, a veces ha sucedido que hay error al hacer el blister, pero las pastillas están separadas distintas por colores. Entonces, eso es, un- es una violencia ginecobstétrica increíble. Y, por ejemplo, lo otro también, cuando no se le entrega anticoncepción en razón de su edad, sexo, etnia o orientación sexual, cuando hablamos, por ejemplo, de los trans, Mm. ¿ya? Entonces, es complejo porque muchas veces todo implica una vulneración de los derechos y pensar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, muchas veces se olvida eso. El retardo injustificado o la omisión de la atención de salud que tenga como consecuencia la muerte gestacional y perinatal, y aquí está todo lo que tiene que ver con la ley Dominga, ¿ya? Y había otra que era la ley Antonia, que tiene que ver con todo esto. Eh, bueno, y aquí en la M es hablar del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, recuerden que hasta hace menos de 5 años, Chile era uno de los únicos 5 países del mundo que no tenía aborto bajo ninguna circunstancia. Y ahora tenemos 3.
¿ya? Y la tercera causal es la más difícil de lograr porque hay que confirmar y constatar la violación. Entonces, Loreto, una consulta. dime. Yo he escuchado como muchos mitos sobre eso de la violación. Algunos dicen que tienes que tener una demanda, que la paciente tiene que demandar y tiene que Tiene seguir que un haber por proceso lo menos, judicial. sí, pero por lo menos tiene que haber una constatación de que hubo un abuso sexual. Y Y no una recuerden, denuncia propiamente tal. o sea, tiene que haber la constatación médica, porque como esto es algo médico y son de Ya. plazos, si hay una denuncia, eso lo avala más. Pero habitualmente, hablando de hospitales y clínicas, tiene que haber una constatación médica de que hubo un abuso sexual. Ya. Ideal si se sigue el proceso. Y lo otro, recordar que también dentro de la pareja, dentro del matrimonio y dentro de la pareja, hay abuso sexual. Sí, pues. A mí me tocó acompañar a una mujer que era de Valdivia, que había sido violada por su pareja, que tenía orden de alejamiento, que llegó a su casa, la violó. Y ella fue a constatar lesiones. Y cuando estuvo embarazada, en el hospital de Valdivia, le dieron la tercera causal porque ella había constatado. Si el problema son muchas de las mujeres que no constatan, recuerden que la mujer que recurre a la urgencia después de una violación es un porcentaje no muy alto. Mm. O sea, ahí tenemos ese problema. Lo ideal sería que no hubiese, porque más encima hay una revictimización secundaria ahí. Sí, pero igual hay una atención en salud. O sea, yo creo que uno tiene que enfocarlo desde la salud. O sea, Sí, puedes necesitar atención en salud si fuiste violada. A lo mejor necesitas, no sé, exámenes de VIH, otras no, cosas. O sea, hay que... y se les da disculpa de anticoncepción de emergencia, se le da Claro, profilaxis para todas las enfermedades de transmisión sexual, pero eso. el problema es que aún así muchas mujeres no consultan. Claro, pero quizás quizás pienso que hay un enfoque ahí que tampoco se ha usado lo suficiente, o sea, entender que esto puede ser un problema de salud y que tienes que consultar por tu salud, Obvio, obvio. ¿cachai? O sea, yo creo que todo este movimiento feminista ha ayudado mucho. Cada vez que sucede algo como lo que sucedió con Antonia Barra o cosas similares, hay todo un movimiento que implica y eso yo creo que cada vez hace más que las mujeres consulten. De hecho, después de lo que sucedió con Antonia, a mí me tocó recibir muchas mujeres en la consulta que a raíz de eso recordaron que en algún minuto de su vida habían sido violentadas sexualmente Mm, y lo tenían bloqueado. mm. Entonces, todo esto también genera como una ayuda secundaria que mujeres de repente, porque los traumas son tan grandes que muchas veces también los bloquean. Y aquí viene otra cosa súper importante, sobre todo para el sur y norte de Chile, el respeto a las tradiciones culturales de la mujer. Cómo quieren parir las mapuches, cómo quieren parir las aymaras, las pascuenses. Entonces, hay que respetar las tradiciones. Y no como imponer, porque yo lo aprendí en la escuela de medicina. Entonces, hay que empatizar con cada situación. El incumplimiento de los derechos establecidos en el título de la presente normativa, que es esta misma, el no respeto al consentimiento y la autonomía de una niña o adolescente que esté en preparto o parto, ¿ya? Porque también, aunque sea un adolescente, tiene derechos y uno tiene que respetarlos. Y aquí lo que habíamos conversado antes, el no respeto del consentimiento y la autonomía de una mujer con discapacidad en el ámbito del preparto, parto o posparto. Y también una anticoncepción forzada o una esterilización forzada. Antiguamente se hacía, afortunadamente ya no. Es heavy porque para los niños, por ejemplo, tú pides un asentimiento aparte del consentimiento de los padres, o sea, eso ya está como transversalmente en los derechos del niño, Sí, pero con estas personas que son medianamente discapacitadas o levemente, no están incluidos esos derechos, no, pues. ni siquiera el asentimiento, o sea, me refiero, ni siquiera le preguntas a esa persona. Efectivamente, pero antiguamente se tomaba mucho en cuenta lo que lo que pensaban los padres sin pensar en el futuro de ese adolescente y hoy en día la ley lo resguarda, Yeah. absolutamente. Y aquí les quería presentar la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile, que es de OVO del 2018, y ahí se van a ir caer de espalda. Por ejemplo, intervenciones obstétricas incluidas en el informe de resultados de primera encuesta. Por ejemplo, y aquí habla de qué se recomienda y qué no se recomienda. El rasurado del vello púbico, no recomendado. El enema, no recomendado. La monitorización fetal continua tampoco, porque está en mujeres sanas. Está demostrado que aumenta la tasa cesárea. Lo ideal es una monitorización intermitente. La oxitocina de rutina tampoco. La anestesia y epidural se recomienda de acuerdo a las preferencias de la mujer, siempre que la mujer lo solicite, tampoco hay que imponérselo. La rotura artificial de membranas
como manera de acelerar el parto, tampoco. Por ejemplo, si sospechamos meconio, que es que la guagua hizo cacuca dentro, o que hay algo que no está bien, ahí sí, y conversado. Pero de rutina, como el combo, así como anestesia, rotura de membrana y vamos con oxitocina, no. Eso no está recomendado. La maniobra de Christeller no está recomendada. La episiotomía no está recomendada de forma rutinaria y la cesárea no se recomienda en situaciones en que no existe una justificación médica clara. O sea, cesárea porque creo que tu guagua no entra, no. Recomendaciones por experiencia positiva del parto incluye informes de resultado de primera encuesta sobre el nacimiento. Acompañamiento, y ahí es donde guateamos y hicimos agua por muchas partes porque durante la pandemia en muchos hospitales públicos las mujeres no pudieron parir acompañadas. Hace poco salió como otra encuesta y creo que en Santiago era el único lugar que no dejaba parir acompañada el Félix Bulne. Y hay un Oye, par pero más. yo diría que nosotros los públicos, yo creo que escuché a muchas mujeres que en clínicas privadas acá en Conce no las dejaban entrar acompañadas. Es que en época de pandemia fue duro. O sea, yo trabajo en la Clínica Indisa y la Clínica Indisa en ese sentido fue una de las pocas clínicas privadas de Santiago que primero respetó el equipo de parto. Porque, por ejemplo, la Alemana, la Santa María tenían turnos de parto. Entonces tú tenías tu médico y llegaba ahí el día de tu parto y te atendía el que estaba de turno para atender Sí, pues, partos. sí. Y efectivamente en muchos lugares, por ejemplo, nos dejaban acompañar, pero poco a poco fueron como aprendiendo y lo dejaron. Piensa que en principio cuando la mamá tenía COVID no la dejaban hacer apego con la guagua. Mm. ¿Cachai? Y se iba a otra pieza, entonces como fueron aprendiendo y efectivamente hubo algunas clínicas que cayeron en esto, pero yo creo que son las primeras como que regularon y cacharon que no era así, pero hubo muchos hospitales que siguieron en eso. Y esto diría yo que recién cambió hace menos de un mes, por todo este tema de Ovo, que Ovo lo levantó, lo alzó, y hubo mucha protesta y mucho como en las redes sociales de París sola, no me dejan acompañar, entonces eso generó harto ruido. Sí. Y así se generan los cambios. La alimentación, está siempre el mito de que una mujer que está en trabajo de parto no puede comer, y la mujer sí puede comer. Distinto si es una cesárea programada o lo que sea, porque hay que tener abdomen, o sea, estómago vacío, porque toda embarazada se asume con estómago lleno. Y aquí es lo otro, el acceso a métodos de alivio no farmacológicos del dolor. También se recomiendan las técnicas de relajación, respiración, meditación, música, ¿cachai? Técnicas manuales como masaje, aplicación de compresas tibias, alivio del dolor durante el trabajo de parto y dependerá de la preferencia de la mujer. También, por ejemplo, ayuda mucho el balón de pilates. Y en algunos Mm. lugares donde tienen, como el jacuzzi para meterse. Yo no tengo en la clínica donde trabajo, pero es demasiado importante. Movilidad y posición de la madre. Se recomienda alentar la movilidad y adoptar una posición erguida durante el trabajo de parto en mujeres de bajo riesgo. Que bailen, hacen cunclilla, hacen estas cosas como los futbolistas que levantan las rodillas. Entonces, que la mujer se mueva. No tiene por qué estar prisionera. Muchas veces los hospitales públicos dicen que es más difícil porque tiene que haber una matrona que esté a cargo, pero incluso aún así en los hospitales públicos logran hacerlo. La mujer acostada en posición clásica con el doble monitoreo es historia del pasado, salvo que haya una indicación por un alto riesgo en el trabajo de parto o por alguna patología. Aquí hay otro tema de pelea, disputa y que saca roncha, el contacto piel a piel. Se recomienda mantener a los recién nacidos sin complicaciones en contacto piel a piel con sus madres durante la primera hora después del nacimiento. ¿Ya? Y en muchos lugares, como que nace el bebé, ¡ay, se ve una guagua ahí! ¡Qué exquisita! Te ponen el bebé sobre el pecho, está todo bien, y es como ya vamos a hacer la atención. No hay los números, si el bebé está bien, pueden esperar el peso, lo que midió, el Apgar, entre hacerlo a la media hora, a los 45 a la hora, no hay mayor cambio. Mm. Entonces, es muy Tengo una duda importante. con eso, Dime. que después de la cesárea la mamá la tiran, la llevan 2 horas, Recu. la dejan monitoreando solita, Sí. y ahí la guagua se va, en mi caso, con el papá las 2 primeras horas. Sí. ¿Está bien eso? Es que lo que pasa es, sí, pues, que se hace de rutina, pero muchas clínicas de Santiago cambiaron y después de la cesárea, antes de la pandemia, te ibas a la habitación con tu guagua y la matrona que te atendió que te acompañaba las 2 primeras horas. Es que Pero, yo en la Indisa me llevaron a una pieza sola, sí, sí. pero sin la guagua, ¿Cuánto tiene tu bebé? 2 años. Lo que Y pasa es fue que, sin la guagua, sí, sola. eso es lo clásico. A ver, la pandemia partió en marzo del año pasado y en junio del año anterior se hizo este protocolo de que podías ir con tu bebé a la pieza.
Yo lo El- tuve un 6 meses antes. ¿Cachai? Entonces, porque fue una lucha dura que dimos de mostrarle y todo eso, y se logró. Y se logró hacer el apego completo, pero en la mayoría de las clínicas, la mamá va a la recuperación y la guagua la neo con el papá. A mí me pasó algo terrible, terrible con mi segundo parto, que en eso que decía la Cata, que se hace todo el tiempo. O sea, te van a pesar tu guagua, ya mamita, vamos a vestirla, vamos no sé qué, usted tiene que esperar aquí 2 horas para que le tomen, ¿no es? 8 horas estuve sola. En la 8 horas en la neo, abajo. 8, que no había cama para mí arriba. Me podrían haber avisado, yo podría haber pedido mi guagua. 8 horas sin comer, sin nada, por supuesto. ¿Fue Casi me cesárea? muero. Fue ¿No? cesárea. Parto normal. ¿Y por qué tanto? Y lo otro que se hace en esos casos es que si la mamá, por ejemplo, yo hace como 3 semanas tuve el parto de una matrona, ¿ya? Y que después del parto le vino una lipotimia y se sintió mal. Y el papá hizo apego y el papá, ya le dije, sácate la polera. Y se sacó la polera y se puso la guagua desnuda encima. ¿Cachai? ¿Cachai? Que Entonces, 8 horas, uno puede pero cuando yo mostrar. traté de reclamar y pedir que no sé qué se indemnizara, pero que pidieran disculpas, había miles de explicaciones administrativas. Es que no se desocupó la sala, porque la mamá, es que no había pieza para subirla, porque no sé qué. Yo creo que se olvidaron de lleno, ¿cachai? Pero es que también esa impotencia que no. ¿Qué saco con reclamar? Si ya son 8 horas de mi huevo que ya perdí, ¿cachai? Perdiste. ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién? No sé, fue muy, muy feo. ¿Y eso dónde fue? En el sanatorio alemán, acá en Ya. Concepción. Yo, por ejemplo, en este minuto tengo una paciente hospitalizada por una cesárea, hizo un trabajo de parto, no logramos que el bebé bajara, entonces la tuve que operar. Todo bien, y en el posparto, la recuperación hizo una crisis hipertensiva. Le tomaron exámenes, le bajaron las plaquetas, hizo criterio de severidad y está desde ayer en la UCI, sin su guagua. Yo he ido Qué pena. hoy día fui 2 veces para tratar de ver y por los parámetros no me dejan sacarla y no está con la guagua. 24 horas sin su guagua. O sea, y cacha que yo esta era mi segunda guagua, ya había tenido un parto anterior y mis partos fueron así, lo rápido. Yo llegué 10 para las 7 de la mañana al sanatorio y mi guagua nació a las 7:18. O sea Nada, po. que, nada, o sea, ya llego con la guagua colgando, ¿cachai? Y así todo, sintiéndome bien, caminando, me pasaron a las 3 de la tarde, o sea, no sé, ¿cuántas 8 horas? Y no fue en una sala SAIP donde nace, o sea, se atiende el parto y se atiende el bebé ahí mismo. No, Ah, es que en la Indisa tenemos eso. Entonces sale la guagua, se pone arriba y está el neonatólogo. Y está la sala de atención ahí mismo. Entonces, si llegan a hacerle la atención, tú estás mirando cómo le hacen la atención a la guagua. Estamos hablando cuando todo sale bien. claro. No sé, ¿Cachai? me dejaron botada abajo en una urgencia y mi guagua estaba arriba en el cuarto piso con las enfermeras, sin tomar teta, sin hacer nada, y yo Qué botada abajo, raro. rarísimo, horrible. Pero ¿sabes qué? Fue Bueno, una cuestión administrativa, porque era un problema con el pad mío, ¿cachai? Porque yo era FONASA y yo había solicitado una pieza sola que yo pagaba la diferencia. sí. Y alguien que tenía administrativamente que no entendía lo que estaba pasando y administrativamente no me asignaban una pieza. Entonces, nadie, ni una matrona, ni un enfermero, preguntar, ¿qué te pasa que todavía estás aquí? ¿Cachai? Y era un tema administrativo, hotelero, ¿Y el ¿cachai? sanatorio es clínica? Sí, Disculpando la ignorancia, he escuchado del. Claro, hay habitual, o sea, es un tema administrativo, pero también cae en violencia, pues, ¿cachai? obvio, porque no puede ser que lo administrativo puesto por sobre lo otro, ¿cachai? Y por Obvio. último, después arregláis las platas, ¿cachai? Yo en ese momento lo único que quería era subir a mi habitación y estar con mi guagua, ¿cachai? Bueno, esperemos que esas cosas no se vuelvan a repetir. Sí. Esperemos que así sea. Porque al final, si uno se pone a hablar, todos en algún minuto hemos sufrido algún tipo de violencia obstétrica o ginecológica. Mm, Yo misma, la primera vez que fui al ginecólogo, sufrí violencia ginecológica y salí llorando. Tenía 24 años, bien grande. ¿cachai? Sí. Y salí llorando, ¿cachai? Terrible. Mira, y aquí, por ejemplo, hablando, esto es del 2014 al 2017. Si hiciéramos un estudio del 2018 al 2021, o sea, esto se va literalmente a la cerro. Por ejemplo, todas las intervenciones no necesarias que se hicieron. Azul, hospital público; naranja, clínica privada; rasurado, el enema, menos mal que está en retirada; monitoreo fetal continuo, bastante parecido; oxitocina, de Mm. rutina no es necesaria; anestesia, RAM,
Christeller, la episiotomía y la cesárea. Siempre las privadas van a la punta en la cesárea. Yo, por ejemplo, que me juego la vida por los partos, no logro tener una tasa de cesárea baja, pero la mayoría de las veces termino operando a las pacientes con dilatación completa, con todas las horas de espera, y la guagua no entró. Entonces, hay factores en los que uno no puede meterse. Pero distinto, muchas veces me dicen, sí, pero la terminaste operando, sí, pero hizo trabajo de parto, vivió lo que significa, y si el bebé no entró, ahí no podemos meternos. Entonces también hay una cosa que tiene que ver con la percepción de la mujer. Y aquí, por ejemplo, prevalencia de incumplimiento de recomendaciones para una experiencia positiva. Muchas veces, en todos los temas médicos, caemos en objetivar lo objetivable, los números, el peso, el APGAR, la talla, pero no objetivamos cómo se siente la mujer y su experiencia positiva en el parto. Por ejemplo, aquí está, entre 1970, el azul, 2009, 2013, el naranjo, y 2014, 2017, lo más reciente. Imagínense, antes, hasta el 2008, era el 90% de privación de acompañante. Bajó a un 60% en el 2017, lo cual es bastante vergonzoso. Pero un número muy alto. Altísimo, y yo creo que ahora si vemos el 2020, 100, no sé, 80. Lo mismo, restricción de la ingesta de alimentos, 90%. Bajó, pero aún sigue siendo un 70%. Altísimo. Sin acceso a métodos no farmacológicos para aliviar el dolor. Antes era 90 y ahora estamos en un 60. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas mujeres llegan preparadas. Restricción del movimiento en el parto. Casi no cambió, imagínense, un 75% y era un 65%. O sea, toda mujer debe tener la posibilidad de moverse. Posición de litotomía, que es la posición clásica ginecológica. Antiguamente 82% y ahora estamos en un 70 y algo por ciento, o sea, nada. Contacto piel a piel menor a 30 minutos. Antes era 95%, o sea, casi el 100, y ahora está en un 80. No, O sea, no hemos avanzado mucho. no, po. Y yo creo que si nos tiramos desde 2018 en adelante, más el retroceso, ¿cachai? Ah, esa se me pegó a... Mira, esta está repetida. Voy a adelantar. Y ahora viene un poco cómo prevenimos la violencia obstétrica. Aunque en nuestro país no tiene ninguna validez legal, es importante hacer un plan de parto. Toda mujer que vaya a parir debiese hacer un plan de parto. ¿Por qué? Porque significa que estudió, que buscó, que se planteó la situación y se planteó cómo le gustaría vivirla. Y así también puede verbalizar, objetivar y decir lo que quiere y lo que no quiere que suceda. Y saber si están en la misma sintonía con el equipo que la va a atender. Y sirve como una instancia para reflexionar y conocerte a ti misma. Es fundamental que estés cómoda y lo mejor de esto es buscar un equipo médico que esté en línea con lo que deseas. Por otro lado, muchas veces en el sistema público no hay posibilidad de elegir. Ahí volvemos al punto inicial. Hay que informarse y entender el parto en su magnitud para hacerse valer y finalmente también es importante vencer el miedo propio. Yo siempre les digo a las mujeres que nos metieron el miedo de que no podemos parir, de que no somos capaces, de que necesitamos que esto sea un proceso medicalizado y donde nosotros no somos las protagonistas y lo es el equipo médico, y esto no es así. Tenemos que perder el miedo, saber que podemos parir y que el equipo médico está ahí para acompañarnos. Y también comprender que dolor no es lo mismo que sufrimiento. ¿Cómo prevenir la violencia obstétrica? Educando al equipo de salud, visibilizando las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, yo siempre les digo a las TENS, a la gente que trabaja, que ellas hacen lo mismo todos los días en su pega, pero para esa mujer es un momento único. Entonces merece respeto. Merece que no se esté conversando de otra cosa, merece que esté todo girando al momento especial de ella, aunque yo eso lo haga 100 veces al año. Haciéndole ver que es más que un trabajo el que hacen día a día, es acompañar a la mujer en un momento único, que es lo que les comentaba, perder la desensibilización frente a este movimiento, a este momento, realizar presentación al equipo de salud respecto a los beneficios del apego, del contacto piel a piel, de la lactancia materna, la tranquilidad y el sentimiento de bienestar frente al parto y mejorando las condiciones laborales del personal de salud, porque si queremos que el personal esté de una mejor manera dispuesto, si gana 300 lucas y viaja 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, no va a llegar feliz a atender un parto. Aquí, por ejemplo, prevalencia de estándar de cuidados deficientes según nivel educacional. Obviamente, a mejor nivel educacional, el cuidado es menos deficiente. ¿Ya? Y aquí, prevalencia de falta de información en el hospital público y en la clínica privada. Esto no debería
tener un valor, o sea, a nadie se le debe negar la información. Es demasiado importante. Falta información sobre los riesgos y beneficios de los fármacos y anestesia. Falta información sobre el riesgo y beneficios de las prácticas obstétricas y del estado de salud del bebé. Oye, Loreto, el primer gráfico, sorry que te interrumpa, Dale. es el gráfico de atrás, es nivel educacional del personal de salud. No, de la persona. ¿Quiere que suba? Pero Es tú como dices que que, a mayor... A ver, espérate, no, esta de acá no, es del profesional de la salud, sí, perdón. exacto, o sea, la Sí, comprensión del médico con un TENS, digamos. ¿Quién sí, incurre en sí, más violencia obstétrica? sí. Yo creo que a veces la cosa no es tan dispareja, ¿eh? En ese sentido. O Es que sea, había otro, disculpa que no puse, y que habla que a mayor educación de la mujer que va a parir, hay menos deficiencia en sus cuidados. Porque ella ya, es capaz sí, de empoderarse más y exigir. sí, pero claro, ahí entra todo, el equipo es importante. Yo te diría que en mi experiencia, yo no tengo equipo. O sea, mi ginecólogo me dijo, cuando estés lista, vienes a urgencia, me avisa y nos juntamos ahí. O sea, nunca conocí a una matrona, Ya, nunca conocí, yo no tengo equipo, ¿cachai? es que esa es la idea, pues, que lo conozcas antes, que participen, que tengan conversaciones, ¿cachai? Habitualmente yo derivo a las gestantes con la matrona después de las 30 semanas, como en el prenatal, y el teléfono está en el carnet siempre disponible. Pero digo, mi experiencia no existía un equipo, no había, era mi ginecólogo y yo pariendo, nunca se me dijo, oye, existen estas posibilidades de alivio del dolor, que no sean No, pues, ¿cachai? farmacológicas, no hay nada, nunca hubo información para mí, ¿cachai? Es que ahí uno se va empoderando, pues, ¿cachai? Y aunque sea en hospital público o donde sea, uno si tiene la información es distinto, por último lo pides y lo dices. No. Que es como, por ejemplo, cuando yo voy a operar una cesárea y es la segunda, tercera o incluso la primera, le ofrezco a la mujer la posibilidad de esterilizarse porque no me demoro nada. Distinto es que ella me diga que no quiere a que yo no se lo ofrezca. Es Claro. demasiado importante. No sé si está el otro gráfico. No, viene esto. Algunos resultados. Y aquí, por ejemplo, caemos en algo que se hace mucho con la mujer. La infantilización o anulación por el equipo médico. No, se te va a pasar, no, si no pasa nada. Y como tomar decisiones por ella, asumiendo que no puede ser ella competente. 42% fue criticada por expresar sus emociones, por llorar, por gritar, por felicidad. O sea, es como, cállate, no grites, no llores, no sé qué. Y es un momento importante, único. La mujer se traslada al planeta parto. Al 45% le realizaron procedimientos sin pedir su consentimiento, 37% fue obligada a mantenerse en cama, o sea, sin moverse, al 24% se le impidió el contacto con su hijo antes del control neonatal, que es lo que conversamos, o sea, sale la guagua y se va donde el pediatra, 28% se le prohibió estar en compañía con alguien de confianza, eso ahora va a ser mucho más alto, y 46% informa que la experiencia de parto la hizo sentir vulnerable, culpable o insegura en algún sentido. Son números bastante altos. Y aquí les dejo la presentación, te la puedo mandar para que la tengan, yo no tengo ningún problema. Esta es una columna que escribió la Paulina Sánchez, que está en esta foto. Es la que está al lado de la de pelo blanco con lentes, gritando. Ella es la Paulina Sánchez, es una psicóloga que trabaja en el Observatorio de Violencia Obstétrica, que también trabaja en todo este tema de salud materna perinatal y que escribió esta columna que me parece maravillosa y por eso la puse completa, se las dejo aquí, la pueden leer después. Y dice, ¿será posible pensar las maternidades libres de violencia e imposiciones patriarcales? Porque al final caemos en eso, que son maneras de ejercer la medicina, la obstetricia machistas y patriarcales del siglo pasado. Y aquí les quiero dejar unos recortes. No sé si han escuchado del libro Mamá Desobediente. Yo soy De las fanática. Vives. Sí, y estos son puros posts. Yo he hecho un par de live con la Esther y la Esther es maravillosa. Tiene una potencia, el libro más encima tiene toda una cosa como periodística de revisión, pero los posts de ella son atómicos. Por ejemplo, nos han inoculado el miedo al parto, nos han hecho creer que el parto es un proceso peligroso que hay que controlar. Ahí echamos los médicos que controlamos todo. El miedo al parto es más común entre las mujeres que no han parido nunca por los relatos que reciben, pero puede afectar también a aquellas que previamente han dado a luz, pero que han sufrido un parto traumático o han perdido a su bebé.
El miedo al parto nos lleva a asumir sin discusión los protocolos médicos y aceptar una serie de prácticas constitutivas de violencia física y psíquica, pero que son percibidos como normales, o sea, la normalización de la violencia hacia la mujer. A pesar del miedo al parto que nos han inoculado, el parto es un proceso fisiológico natural, no un proceso peligroso. La mayoría de partos son normales y de bajo riesgo, las mujeres sabemos parir. Eso nunca hay que olvidarse, y sin culpa y sin miedo. El miedo al parto es patriarcal, su objetivo es controlar nuestro cuerpo. Es como, te digo, si no haces esto te va a pasar algo malo, entonces te tengo bajo amenaza y me haces caso, te tengo obediente. El miedo a parir puede ser patológico, resultar incapacitante y requerir tratamiento médico. A este miedo se le llama tocofobia o parturofobia. Un miedo que puede llevar a evitar un embarazo o posponerlo y en caso de quedar en cita optar por abortar o dar a luz mediante una cesárea programada. Por ejemplo, hay mujeres que llegan a la consulta y te dicen yo quiero una cesárea, ¿por qué? Porque tengo miedo. Entonces yo le digo, perfecto, estudia, lee, instrúyete. Y si después de leer y ver todos los beneficios sigues teniendo miedo, yo no te voy a obligar a parir, porque para parir hay que querer parir. Pero tiene que ser una decisión informada, no por miedo. Y no se trata de poner en cuestión la atención sanitaria al parto per se, sino de ser conscientes cómo ésta se ha constituido de espaldas a las mujeres y a menudo vulnerando sus derechos y los de los bebés. Los avances sanitarios son imprescindibles, pero una cesárea o un parto instrumental son técnicas que deben realizarse cuando son necesarias, no de manera rutinaria como sucede hoy, ya que esto último es constitutivo de violencia obstétrica. Se me están acabando las diapos, si no me equivoco. Violencia obstétrica es violencia de género, un post del Esther Vives. Y creo que ahí terminé. Sí, yo creo que es heavy el tema de la normalización, pensado un poco en lo histórico, es lo que decís tú, o sea, empezaron, la historia que yo conozco, las mujeres paríamos solas, de repente decían, no, los bebés se mueren mucho, entonces tienes que llevar esto a una clínica porque ustedes no saben parir, y entonces después demuestran que en realidad el problema es que los bebés se siguen muriendo es porque los médicos no se lavan las manos, y cuando se empiezan a lavar las manos empiezan a dejar de morir los bebés. Absolutamente, y fue un Esa es la alumno. historia real, ¿no? Esa es la Sí, historia real. y fue un alumno que cuando se dio cuenta que la fiebre puerperal mataba a muchas puérperas, y era porque examinaban a uno o a otro seguido, entonces fue y les dijo así como, lávense las manos, y los colegas se sintieron ofendidos. Y creo que lo que quedaron el título, no lo dejaron ¿Sí? titularse, el pobre cabro, algo así. Ya, bueno, ¿Cachai? y después de eso, en realidad, claro, o sea, la especie humana ha sobrevivido porque hemos parido siempre, ¿cachai? Y lo que decís tú es como aprender que esto es un acompañamiento de un proceso Biológico personal, y biológico. biológico. ¿Quién me cambió la pila? ¿Eso es? Tienen que ser. Mili, estáis con el micrófono abierto. Oye, Loreto, bueno, no sé, yo voy a abrir Cuéntame. ahora la ronda de preguntas para mis colegas, pero yo he tenido siempre una pregunta súper personal para ti, que quiero hacer ahora, aprovechar que te tengo al frente. Cuéntame. ¿Cómo fue este proceso tuyo y de Ginecólogas Chile? ¿Cómo llegaron a un rubro que era netamente, o sea, habían ginecólogos, no existían las ginecólogas hace Ya, 10 años atrás, hace sí, 15 años atrás? Mira, ¿Cómo pasó de que un grupo de mujeres se dio cuenta de que estaban excluidas de un espacio femenino y no solo se lo tomaron, sino que además tienen la intención de darle un vuelco a la obstetricia y la ginecología desde el sí. punto de vista del parto respetado y la ginecología respetada? ¿Cómo pasó eso? Mira, pasó porque hay una página de Facebook que se llama Doctora Mamá, ¿ya? Donde participamos doctoras de todo Chile y se empezaron a armar chats de distintas especialidades y se armó el chat de Ginecólogas Chile. Y cuando empezó la pandemia, como que empezamos a cachar que faltaba información, que las mujeres no tenían información y dijimos, perfecto, hagamos un Instagram de Ginecólogas Chile. Pero de las, no sé, 200, 150 que estamos en el chat, no participamos todas. ¿Cachai? Y fue como ya quien quiere y a través del chat. Y al final, si me preguntan, yo creo que todas las que terminamos siendo como de la directiva y que les damos fuerza a esto, somos como ginecólogas que siempre nos hemos sentido poco adaptadas a los lugares donde nos toca, que siempre estamos alegando, que siempre estamos diciendo por los derechos nuestros de la mujer. Entonces, al final, si me preguntan, yo creo que fue como que decantamos puras locas lindas, que sentíamos que esto era injusto y que había que cambiarlo. Y fue como de a poco, y de repente
empezamos a hacer temarios, porque así como, por ejemplo, yo soy un poco dispersa, pero me gusta mucho conversar, hacer charlas, hay otras colegas que son más ordenadas, más estructuradas, y empezamos a hacer calendario, y empezamos a hacer temas, y para participar había que hacer post, ¿cachai? Que se revisaban, y entonces empezó todo un tema. Pero tú en lo personal fuiste formada por ginecólogos hombres. Sí, po, y Tu profesor, machista. ya. Tú como Loreto, ¿cómo te enfrentabas en ese momento de formación y cómo lo enfrentas ahora que son tus No, mentores? o ¿Qué sea, relación hay? desaprender todo, po. Desaprender todo y perder el miedo. O sea, porque a mí me enseñaron a atender el parto acostada, ¿cachai? En la posición clásica. Yo no recuerdo que me hayan enseñado a hacer como episiotomía de rutina. No tengo ese concepto, ¿cachai? Pero hubo un minuto, a mí, bueno, yo soy de Arica, vengo del norte, me gusta todo el tema del contacto con la tierra, la Pachamama, todo lo natural. Y de repente las mujeres empezaron a decirme así como, oye, me estaban operando y estaban hablando del viaje, me estaban operando y estaban hablando del auto que se están comprando. Entonces, como que de repente el hecho de ser mujer, no sé, conversadora, empatizar, empezó a hacer que las mujeres me relataran las cosas que le pasaban. Y eso fue como, no, Mm. ¿cachai? No podemos seguir haciendo las cosas así. ¿Ha ha Yo habido un proceso de aprendizaje tuyo que ha pasado por fuera de las aulas y que tú crees que sí, tiene que po, llegar y que tiene que llegar a ser parte de lo que se les enseña al ginecólogo? O sea, esto que se sí, sabe sí. ahora, el ginecólogo no lo estudia, ¿cachai? No, y más que aprender, yo creo que es desaprender. Cuando uno transita como el tema del parto respetado y de que las mujeres opinen, es como que desaprendís todo lo que enseñaron. O sea, piensa que nosotros nos enseñan el gobierno del trabajo de parto, o sea, como nosotros gobernábamos el trabajo de parto de una mujer. Mm. ¿Cachai? Entonces implica perder el miedo, pensar que si de repente el monitoreo no está tan bueno, podía esperar un poco, que si de repente pensáis que la cabeza de la guagua no va a entrar, podía esperar un poco a ver si entra. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, que me la juego mucho en mi hijo, esta semana he tenido dos resultados no de los mejores en mujeres que intentamos parto y que cuando algo se echa a perder, corremos. Pero son Mm. los riesgos, po, porque es Sí, conversado, ¿cachai? yo te lo pregunto desde lo personal, cómo esto es aprender y aprender, porque aunque para mí la ginecología siempre fue masculina, porque mi mamá siempre andó con el ginecólogo, todas mis Obvio. amigas con ginecólogo, yo con ginecólogo, yo parí con un ginecólogo. En odontología nos pasa algo muy similar. Hay, las odontopediatras son mujeres, Sí, po. ¿cachai? Las endodoncistas son mujeres, los cirujanos son hombres. Entonces, eh, eso también, ¿cómo tú te desaprendes y sacas de tu cabeza esto así como, Y yo más encima también puedo hacer cosas? tenéis que lidiar con los colegas, pues si no es solo, es lidiar con los colegas, que es como que se viene a meter esta pendeja feminista, ¿cachai? Que viene a empoderar a las mujeres. O sea, es complejo. Nosotros, de hecho, íbamos a ser parte de la SOCHOC, teníamos todo listo, y al final fue puro mansplaining. Es como que ellos nos querían enseñar a cómo hacer las cosas. Y estuvimos 3 meses programando todo, haciendo todo, mis colegas hacían los estatutos, todo, y el momento final, como que no querían que educáramos, no querían que hiciéramos muchas cosas, entonces al final no pudimos. Y fue terrible. Sí. La ¿Cachai? Cata tiene la mano levantada. Cata, ¿querés preguntar? Dale, dale. Algo un poquito antes del parto, en la gestación. Ya, yo soy una mamá que tengo mi parto vegano, ¿ya? Y es un tema, porque cuando uno va a consultar con un ginecólogo o ginecóloga vegano, Te miran raro. o sea, no vegano, hay violencia en el trato porque te tratan desde irresponsable hasta Sí. egoísta y todo el tema por tener una alimentación así en tu embarazo. Y es muy, yo conversando con colegas y amigas, incluso colegas médicos, han salido llorando de la consulta con esta sensación de maltrato y también sentirse culpables. ¿Ya? Sí, po. Yo estoy atendiéndome actualmente, mi papá es mi ginecólogo, que es urgenciólogo del Hospital San José, y él es un clásico. Y En para Santiago. Sí, y para complementar, yo me atiendo con la Gine B, que es esta Gine que se Ah, dedica a las sí, mamás pues la veganas. Fernanda. La Sí, pues, Fernanda. Sí, yo te iba a sí, decir. y ella, la única en Chile que se dedica como a esto, de Viña. Sí, Y pues. ella también siempre habla de esta violencia también en el sentido de alimentación y más allá de que la alimentación que la mamá se empodere de una decisión propia. Es que lo que Y pasa eso es que, mira, es un poco lo mismo disculpa. en otro rubro.
Tipo, ¿cachai? Pero mira, yo por ejemplo, tengo muchas pacientes veganas, porque yo les pregunto, yo tengo así muchas veganas y les pregunto si son veganas o no. Si son veganas, yo les digo que hay que ser responsables y se tienen que hacer cargo de suplementar lo que les falta. Yo siempre pido vitamina B12 de rutina, pero jamás, y es más, y yo le digo, ya, y eres vegana por principio, porque te das con los animales, conversamos. Entonces, algunas, por ejemplo, me dicen soy vegana, otras soy vegetariana, ovo lactofarinácea, y hay una amplia gama. Entonces, yo converso y siempre les digo, yo no voy a violentar tus principios. Si tú eres vegana, yo no te voy a cuestionar eso, es tu decisión, pero tenemos que estar más atentos a la anemia, a la vitamina B12 y a ir suplementando. Entonces yo siempre les pido, los derivo con la Gine Veggie y con las Nutri que trabajan con ella. Entonces, pero eso también es como hablar del cuerpo de la mujer. La gordofobia es como lo mismo, ¿cachai? Porque si tú eres vegana por elección, es tu decisión y quién soy yo para meterme. Pero te tengo que acompañar de manera que podamos suplementar lo que falta. ¿Cachai? Y no hay que satanizarlo. De hecho, el típico comentario es como, ay, tiene mal paño, se está suturando mal o se ve mal porque es vegana. Y eso es mentira. Ya. Todo eso es mentira. ¿Cachai? Yo no como carne porque me da asco. No porque me ¿Cachai? gusten los animales. Claro, no tengo una bola como de defensa de los animales y yo creo que las pocas veces en mi vida que he comido carne es porque cuando estaba embarazada, pero porque no me complicaba. Pero yo las entiendo profundamente porque yo encuentro que la carne de vacuno hace mal para todo. Para lo único que ayuda es no tener anemia. Ya, pero hay pastillas para eso. Sí, pues, ¿cachai? No sé si hay alguien más del panel. ¿O Cata, terminaste tu pregunta o querías preguntar otra cosa? Y en verdad, muchas gracias, Loreto. Sí, obvio, pues de eso se trata, el respeto siempre. La Claudia quiere preguntar también ahí. Dale. Oye, Loreto, quería preguntarte como, ¿qué es lo que dirías tú a una persona, a una mujer que está siendo violentada a nivel ginecológico? ¿Qué es lo que le dirías tú que tendría que hacer en ese caso? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Qué tiene que hacer? Es complicado. Por ejemplo, en Ginecólogas Chile llega mucho de esas preguntas y de esos comentarios. Yo no contesto los DM de Ginecólogas Chile porque soy muy corazón de abuelita y siempre les quiero solucionar el problema y las respuestas tienen que ser políticamente correctas, pero muchas veces las respuestas se discuten. Entonces, lo primero es como hablar con el equipo y si no, está ovo y mandar una carta de reclamo de la que uno no le parece bien a donde haya sucedido la situación. Ya, perfecto. ¿Cachai? Pero no validarla. Y a mí me pasa mucho que me llegan muchas mujeres con partos traumáticos previos. Entonces, cuando te empiezan a contar su historia, es terrible, te angustias y muchas veces basta validar su sentir cuando ya pasó y la mujer se siente mejor. Y eso Pero hay que seguir, o sea, si uno cree que fue víctima de violencia obstétrica, hay que seguir los conductos regulares. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Que yo creo que hay mucha violencia que no tiene ningún tipo de tipificación delictual. O sea, No, pues, que le puse color. ¿Cachai? A mí sí, me po. pasó en una ecografía que no era, que era por la guata, ¿cachai? Esa como la típica por fuera, y que yo iba a saber el sexo de mi bebé. Ah, la de la Entonces, copucha. entonces el ginecólogo no encontró nada mejor que para decirme que era niñita, darme unas palmaditas en la vagina. No. Esa fue su manera de decirme, tiene de esto, me dijo, y me manoseó. Y estaba mi pareja al lado, y fue así como, ¿por qué me está tocando? ¿Y cómo denunció? Eso fue un acoso, o sea, eso era innecesario, Obvio, digamos. obvio, pero es que eso está normalizado, ¿Entendí? O ¿cachai? sea, él como era un ginecólogo, y no era mi ginecólogo, era algún que me estaba haciendo es un gallo que es conocido acá por muchas, pero yo ahora digo, debía haber denunciado o sea, haber puesto una querella, porque un tipo me tiene que tocar cuando me está haciendo una ecografía, y No, po, probablemente, ¿cachai? Y nada, y eso, yo no, o sea, fue fuerte para mí, quedé así que estén corriendo manos, ¿cachai? sí, María Paz, en ese caso, por ejemplo, yo estoy viviendo en Conce también y estoy embarazada, tengo recién 6 semanas. ¡ay, felicitaciones! Oye, están todas embarazadas aquí, la Catarina también, qué terrible. Y el tema es que, claro, ahora, como vivo acá también en Conce, igual que la María Paz, y yo no cacho mucho de ginecólogos, etcétera, etcétera. Y en ese caso que tú dices, acá hay una persona que toma ecografías que, no sé, conocido acá. Es conocido por mano larga, sí.
conocido por... No es necesario como decir quién es para que así otras personas... No vayan. Sí, o- yo creo que pues, si entras en Facebook, a redes sociales, vas a encontrarlo. No sé si en este momento grabados aquí y esta charla que se va a quedar abierta No es el sea- momento. no creo que sea el momento, pero tú puedes entrar a estos gallos, no sé cómo se llaman, ecografistas, pasado para la punta y vas a encontrar en Facebook su nombre. Y mira. yo te lo puedo dar por interno también. Pero eso es lo que lo que iba Loreto. ¿Cómo finalmente la funa pública es la única manera de agarrar venganza, ¿cachai? Porque a mí me tocó y yo probablemente debía haber hecho la denuncia, pero a otras le da un beso un poco más corrido hacia la mejilla, Corrido, cuneteado. a otro, y ¿qué va a decir? Ay, no me di cuenta, mira la tontera. ¿Qué va a decir con otra, ¿cachai? O sea, ¿cómo tú finalmente demuestras que eso es un delito? ¿Cómo tú Sí, po. no hay, ¿cachai? Es un campo tan amplio y tan sutil la violencia que cómo dices, oye, lo que me pasó es Y- violencia y no tiene ningún tipo de pena, no lo Y la- puedo sancionar. Y los comentarios, por ejemplo, cuando se va a hacer el Papá Nicolau a una mujer y ahora te duele esto, si es más chico que un pene, ¿cachai? Comentarios, hoy disculpa que no te invite una piscola antes, ¿cachai? O sea, hay cada comentario, por ejemplo, cuando uno le va a hacer el pap a una mujer, tiene que informarle todo lo que va a hacer. Ponte en esta posición, te voy a tocar, te voy a poner el espéculo, ¿cachai? O sea, todo tiene que ser informado, porque hay un límite, y ese es el límite que en cierta manera nosotros como gine estamos tratando, gine mujeres, ¿cachai? De que sea con enfoque de género. No Sí, significa que los colegas mayores hagan las cosas, todos hagan todas las cosas mal, porque eso no es así, ¿Mm? ¿cachai? Pero, Sí. pero hay gente que puede cambiar y mejorar su manera de enfrentarse a la mujer. O sea, yo iría más lejos que lo que decís tú. O sea, puede que hagan todas las cosas mal, puede que no haya una intencionalidad, pero no están los tiempos para no saber cómo se hacen las cosas ahora, ¿cachai? Y como decir ahí, pero que andan tan saltona, que no se puede decir nada porque alegan. Alegamos porque han habido injusticias que se perpetúan nomás. No sé, ¿Cachai? yo he vivido varios episodios, yo creo que en mis 2 partos, en el otro, el anestesista me agarró a chuchas que no me podía poner anestesia, que qué le pasaba a mi espalda, que no podía, que vaya a tener que parir con dolor nomás, ¿cachai? Sí. Y en Y, la otra que me sabía, dejaron botado 8 horas. y ¿Sí? sabían que tú eras dentista y todo. ¿Mm? Sí. Sí, Imagínense pues lo que digo, yo le... creo que se vive más de lo que uno piensa y como te digo, en ese momento yo estaba con tanto dolor, yo trataba de no respirar, de no hacer nada porque yo tiritaba de dolor, o sea, Chipo. tiritaba de dolor. Y ahí el anestesista me retaba que yo me movía mucho, que, bueno, ¿cachai? Allá lo grito. No, y era pseudo espectáculo, porque él como que se alejaba como 2 metros y hacía así como, me miraba así, hacía como que calculaba a lo lejos dónde me iba a pinchar, ¿cachai? Bueno, hay muchos relatos también de violencia de parte del anestesista, ¿cachai? Porque piensen que todos, o sea, la matrona, el ginecólogo, el anestesista, la médico, hasta el gallo de recepción o el que te abre la puerta puede ejercer violencia ginecobstétrica, ¿cachai? Mira, hay un tema que yo creo que se toca poco, que a mí me tocó en mis 2 partos llegar a punto. Me demoré 1 hora 15 en la primera y 30 minutos en la segunda, y que me estén pidiendo la tarjeta Visa, que me estén pidiendo la cuestión. Lo que pasa es que estoy pariendo en este momento. La primera, yo rompí bolsa en la casa y me fui con la bolsa rota, con la agua saliendo, y la segunda, como te digo, llegué y en 30 minutos estaba afuera, y tenía que hacer el papeleo administrativo que me parecía, yo no podía pensar con el dolor que tenía, ¿cachai? Y era una cosa así, de verdad, no puedo hacer este papeleo ahora, ¿cachai? Y te están También, haciendo a veces el ingreso y te empiezan a preguntar, ¿qué estudios tiene? ¿Pertenece a alguna raza indígena? Y empiezan 3 con todas esas veces, en 3 preguntas. partes me preguntaron si era alérgica a algo. ¿Para qué me lo preguntaron a la primera si me iban a preguntar 3 veces? ¿Alérgica a algún medicamento? Después de nuevo, ¿alérgica a algún medicamento? Y en ese minuto está ahí en otra, po. Sí. A mí me pasó algo súper lindo sí, en el segundo parto, que me llevó una amiga, porque yo tenía a mi hija mayor que no la podíamos dejar sola porque fue a las 7 de la mañana. Y mi amiga ya me dijo, me sacó la cartera, hizo todo el papeleo, firmó, no sé qué, y cuando entró yo estaba en trabajo parto, así que yo parí con mi amiga al lado, no con mi pareja, parí con mi amiga y ella cortó el cordón Qué umbilical, ¿cachai? bonito. Así que fue como, bien, porque no estuve sola, y ella siguió a la guagua cuando la pesaron, cuando todas las cuestiones, y después me la trajeron y todo. Entonces, esa parte fue súper linda, pero también siempre debería ser así. Mira la cara de la Clau, con tu regla, son pobres, cabrón.
Bueno, lo ideal es que siempre que se pueda, que el recién nacido salga bien, el papá corte el cordón, po, o la pareja, el acompañante significativo, ¿cachai? ¿Mm? Y ojalá un pensamiento tardío, ¿cachai? Todas esas cosas que son, muchas veces me dicen, es como marketing, me dicen, es como merchandising. No, es hacer que la mujer se sienta más cómoda, aunque el resultado sea el mismo. Mm, Importa la percepción, mm. es demasiado importante. Tenés que recomendarle una gine a la Claudia que van a hacer. Estaba pensando, hay una La Castiglioni, Jessie, la Jessica Carrillo, ¿o no? no, no, pero Castiglioni, Macarena. Ah, la Maca esa. Castiglione. La Sí, Macarena Castiglione. y saben con quien yo trabajo de Conce, que es seca, la Valentina, que es @baby planner, que prepara, hace kine de parto, todo. Todas mis pacientes se atienden online con ella, y es de Conce. Ah, buenísimo. Ya. @baby planner. Es seca, la otra vez hizo un congreso de embarazo que duró como 24 horas, es súper movida y mis pacientes la aman. Buenísimo, muchas Y es de gracias. Conce. Yo que soy de provincia también me gusta mucho motivar, derivar a provincia, ¿cachai? Como una de las cosas buenas de la pandemia es que estamos en esto, ¿cachai? Online, Mm. y que ustedes están en Conce, en Santiago, y podemos estar conversando como que estuviéramos aquí mismo. Sí. Súper bien. ¿Hay alguien más de la audiencia que quiera hacer algún comentario? Cristina, Mili, Bárbara, que las veo conectadas ahí. Bueno, la Gina, todos somos el comité de Conce. Ay, presente. No sé, alguna. No, nada, están todos piola ahí. Son tímidas. Oye, y después podríamos hacer igual cosas con Ginecólogas Chile, po. Nosotros Sí, pues, estamos todo el obvio. rato y generando alianzas con las urólogas, con las traumatólogas, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Podríamos hacer algo que tenga que ver con salud oral y salud ginecológica. Recuerda que el sexo oral es Bueno, parte sí, po. importante, Sí, parte de la sexualidad, es una parte importante de la sexualidad y y, y, tenemos eh, ahí que re- educar y es una prestación GES el embarazada, la salud vocal, porque se asocia a parto también, prematuro. Es verdad. también. Es verdad. Me gustó. Así que Buena esas dos idea, cosas, yo me creo gustó esa que las idea. mujeres, el examen de mucosa es un tema que nosotros como dentistas tratamos de impulsar alto por todas las lesiones herpéticas o lo que sea intraorales que se pueden dar y que hay que diferenciar de cáncer oral. Ahí está la Mili que es patóloga. Entonces, de repente desde la ginecología podemos mostrar algunas lesiones que se pueden asociar a transmisión sexual, Y cosas también así. están las autoinmunes, que tenéis lesiones en la boca y en la vulva, ¿cachai? Toda la patología autoinmune. Está la Mili, ella es la patóloga, ella Hola. es la que sabe. Estaba muy preparada, pero dado que tocaron mi tema, sí me parece interesantísimo. Yo he asistido a cursos de dermatólogo y he tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, el líquen plano en la boca, que uno lo ve con estas estrías y se ve exactamente igual a nivel ginecológico. Entonces, esa mezcla Tipo, y esa, no, interesantísimo, me parece. Yo me apoyo. gustó. Me anoto. Les voy a contar a mis colegas para que lo hagamos, po. Porque todo lo Hagamos que un sea live, la educar, Mili se maneja sí, en redes sociales, ahí. ya, po, feliz, Todo lo que es virus Sí, feliz. se puede abarcar papiloma. de una mirada como de la sexología, con el Siegren, con la falta de Sí, lubricación, que es po, un tema tan sí, tabú, que po. también se Bueno, expresa en la boca. y hay otra cosa, chiquillas, de que lo que, por ejemplo, a lo que más me dedico es como al parto y a la sexualidad posparto. Yo hice un diplomado en sexualidad, he ido a hartos congresos y me gusta, y fue una necesidad que se creó porque las mujeres consultaban y no se pescan. Por ejemplo, la sequedad posparto de la vagina es sí o sí independiente de la vía del parto, y a la mayoría de las mujeres no se les sugiere usar estrógenos locales. ¿Cachai? Y es como se te va a pasar. Usa lubricante. El lubricante no sirve. Tiene que ser estrógenos locales. Y no se habla. ¿Cachai? Cuando hay una Sí. episiotomía o un desgarro, hacerse masaje con el gel de estrógeno mejora. Es como lo mismo. Si tenéis la piel seca y te echáis una crema que te hidrata, todo fluye mejor. Y es lo mismo. Y son cosas súper simples. Bueno. Sí, podríamos hacer podríamos hacer dos cosas. Podríamos hacer lo que dice la Mili con papiloma y un poco ir por el lado de la patología. Podemos hacer uno de sexualidad y odontología y ginecología. Y podemos hacer uno de GES. Y vamos a hacer las tres cosas y empezar a programar cuestiones. Bacán, me encanta, hay que generar alianzas y seguir generando ruido, po. Sí, es la única Sí, manera de po. hacer cambios. Sí, sigamos.
Sí, mira, ya llegó cumplimos una hora, te pasaste, Loreto, un millón de gracias, te pasaste, te pasaste. Gracias. Yo me había urgido porque tenía justo otro curso y te acordé que te alcancé como a escribir y después caché que es el otro lunes, pero se me corrieron los días, entonces me asusté. Sí, yo estaba urgida porque tuviera ahí un parto. Oh, yo también. Pero ¿saben qué? Hoy día tuve 4 en el día. Oye, nos siguen haciendo guagua, ¿quién diría? Pandemitos. Está lleno de Sí, pandemitos. sí. No, nada, un millón de gracias, Loreto. Ojalá que las alianzas estos sigamos en contacto. Sí, sí. Habla con tus colegas, programemos diferentes temáticas, líneas temáticas, porque una ginecóloga que se dedique a patología, a papiloma, la conectamos con la Mili y trabajamos por ahí, y así vamos haciendo Sí, alianzas entre nosotras, sí, ¿cachai? y nosotras también estamos haciendo, por ejemplo, partimos haciendo como unos cursos que los vendíamos para ayudar a estos chicos que tenían estas enfermedades, lucas Sí, y no sé qué, y como que sí. subíamos esto y no sé, las mujeres pagaban 10 lucas y había 2 días de curso. Y hicimos uno de obstetricia y queremos hacer uno de gine. Y ahí, por ejemplo, meter patología bucal con sexualidad sería bastante bueno. Sí, ¿viste? Dale, invítanos nomás. Todo el Nosotros rato, chiquilla. encantadas de colaborar. Y yo, gracias, Bien, de ahí la verdad, Mili, gracias por la empoderada. invitación, de verdad. Muchas gracias, Loreto, te pasaste. Demasiado interesante, nos educaste. Qué bueno que les gustó. Así que Sí, un millón de gracias. hay que ponerse chora nomás. Sí, es verdad. Sí, lo que decís tú, hay que desaprender, sí, y esa es una Sí, pega también, sí, ¿cachai? Es po, incómoda, pero hay que hacerla. Ujú. absolutamente. Y es incómoda no porque a uno no le guste desaprender, es incómoda porque te obliga a enfrentarte a los que no quieren, ¿cachai? Hombres y Y a los, mujeres. y a los miedos, ¿cachai? Porque tenéis miedo de hacer algo distinto. Entonces Sí. tenéis que perder el No, miedo. y tenés que enfrentarte a lo que decís tú, sí, lo que te pasó a ustedes en el Congreso, que al final todo el esfuerzo en nada, ¿cachai? Fome, Absolutamente. fome. Pero bueno, hay que seguir el camino, si el camino que es de uno nomás. Absolutamente. Ya, chicas, un millón de Ya, gracias por oye, ha sido un la charla. placer. Que estén muy bien, chao. Igual, chao, chao.